Malaquías capítulo 3, ya vamos a leer los últimos versos del capítulo 3, hermanos, por favor, si gustan abrir sus Biblias. Malaquías 3, del 13 al 18. Sí. 13 al 18. Del 13 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? Que ya lo tenga a la mano y nos quiera hacer favor de hacer la lectura. ¿Sí? ¿Puedo leerlo? Yo, Aurora. Aurora, adelante. Del 13 al 18 de Malaquías. Sí, pastor. Libro de Malaquías. La palabra de nuestro Señor dice así. El título es Diferencia entre el justo y el malo. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. ¿Quién no desea ser una persona que irradie bendición y prosperidad? Esa es una pregunta. ¿Quién no desea ser una persona que irradie bendición y prosperidad? Es probable que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos querido proyectar esa bendición de Dios. Hablo como cristianos, hablo como creyentes, esa bendición de Dios y esa paz de Dios en nuestro corazón. Guarda silencio, por favor. De alguna forma u otros puedan tener el tiempo y la oportunidad para mostrar las bondades de Dios. Y así termina el verso 12. Antes este es el contexto que hemos leído. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis, dice Jehová de los ejércitos. Obviamente refiriéndose al pueblo de Israel como nación, colocando en su corazón, seréis tierra deseable. Ahora, ese era el plan de Dios. Julio, necesito que me regreses a la actualización anterior porque me cambió datos. El plan de Dios es que su pueblo conozca que de él viene la fortaleza, de él vienen las bendiciones espirituales y de él vienen las bendiciones materiales. Ojo, hermanos. Amén. De Dios vienen todas las bendiciones materiales. Entonces, ¿quién no desea irradiar bendición? Ya hablamos como personas, en este caso, aquí se refiere a la nación, pero como bendición yo creo que como personas todos, seréis tierra deseable. Este era el plan de Dios desde el principio para una nación como el pueblo de Israel, para que todos los pueblos, como hemos comentado, vieran lo que Dios había hecho, estaba haciendo e iba a hacer a través del testimonio de ellos ante las demás naciones. Pero aún persistía la arrogancia de un pueblo especial. Miren que si en el tiempo de Moisés hubo rebeldía en el pueblo al caminar por la tierra de Egipto,
la tierra de Egipto y después el desierto del Sinaí hasta la frontera con la tierra prometida, había rebeldía, eran duros de corazón, de cerviz, dice la Biblia. En el tiempo de Malaquías no cantaban mal las rancheras y era peor el asunto, hermanos. Dice el verso 13, vuestras palabras contra mí. ¿Cómo? ¿Cómo se refiere? Las palabras contra mí han sido, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo dice el verso 13? Violentas. Violentas. Así que casi como se dice el día de hoy, le valía al pueblo hablar mal en contra de Dios. Ajá. No le importaba al pueblo. Dice aquí, en la Nueva Traducción Viviente, este verso, ustedes me han dicho cosas terribles. Así menciona la frase. Otra versión menciona, las palabras que me han dirigido han sido insolentes. Otra versión dice, vuestras palabras han sido violentas. Ustedes se expresan de mí muy duramente, la Biblia latinoamericana, se expresan muy duramente. Ojo, esta es la expresión, vamos a decirle así, hermanos, una expresión de dolor en el corazón de Dios, porque sus hijos se estaban portando deslealmente. ¿Cómo se siente cuando un hijo... Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo se siente cuando un hijo habla mal de los padres? ¿Cómo se siente usted? A lo mejor nunca lo hemos sentido o no lo han dicho. Pero, ¿cómo nos sentiríamos más bien si uno de nuestros hijos hablara mal de nosotros? Un dolor muy profundo. Muy en el triste. corazón. Es tremendo el asunto. Muy triste ese sentido. Claro, Sí, llevaríamos un dolor en el corazón tremendo. claro. Es más, yo me atrevo a decir que nos desmoralizaríamos, entraríamos hasta en depresión, en fin, tantas cosas, por haber escuchado a uno de nuestros hijos o hijas hablar mal de nosotros. El Señor así se sentía por parte de este pueblo. Han sido violentos conmigo. Imagínense llegar hasta ese extremo de violencia verbal, de falta de fe, de incredulidad. Dice el Señor, y dijisteis, la respuesta otra vez del pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice ahí? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? ¿Qué hemos hablado con Ay, no, qué barbaridad. Hablado contra ti. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Verdad? Casi el vecino le dice al otro, le toca ahí, oye, ¿hemos hablado algo mal de Dios? ¿Tú me has oído hablar algo mal de Dios? ¿O me has oído hablar mal del profeta o de los sacerdotes? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Habíamos dicho al principio que era un pueblo cínico. En el tiempo de Malaquías, el pueblo era un pueblo arrogante, soberbio y cínico. ¿Sí? A través del profeta, le insiste al pueblo, recordándole a lo largo del libro que Dios había estado con ellos, a pesar de que ellos sentían que Dios se había apartado y lo que había dicho a los profetas anteriores no se había cumplido. Es decir, ellos decían, Señor, por lo que tú nos dijiste, no lo cumpliste, Dios. No lo hicieron con nosotros. Ellos se sentían agraviados. El pueblo de Israel se sentía agraviado. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sentía agraviado? Si tenían vida, ya estaban en Jerusalén, tenían el templo, es decir, con todos los problemas que había, Esdras y Nehemías habían hecho un buen trabajo y los demás profetas. Hoy le tocaba a Malaquías y Malaquías sí llega, ahora sí que el profeta llega tumbando caña, como se dice, hablándole a una nación bien cínica. Entonces, hermanos,
muchos del pueblo estaban rechazando al Señor, a su libertador, a su proveedor, y aún así esta gente no se daba cuenta del dolor que le causaba el Señor, pero también al profeta, pobre de Malaquías, escuchar esto de su pueblo. Y estoy seguro que también lo decían los sacerdotes. Recuerden que el capítulo 2 habla de la reprimienda de los sacerdotes. ¿Sí? Sí. ¿Es tiempo perdido servir a Dios? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Es tiempo perdido servir a Dios? No, de ninguna manera. Creo que no. ¿Es tiempo perdido a escuchar la palabra, ir a reunirnos como iglesia, cantar, levantar la voz, adorar, bendecir su nombre, orar? Tal vez será tiempo perdido. No. Era la reflexión del pueblo en el verso 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Decían, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Es pregunta otra vez ellos. ¿Qué aprovecha si seguimos igual o seguimos peor tantito? Ayer platicaba yo con un pastor en la oficina, allá en Vela, y me decía, le preguntaba yo cómo iba la obra, y me decía, hermano, pues la obra ahí va. Los hermanos, quién sabe, pero la obra ahí va, decía, porque nosotros ya no vimos a mucha gente la congregación es pequeña. Entonces ya no la vimos. Gracias a Dios que Dios es bueno y está llevando a otras personas para oír la palabra, pero ya no están. ¿Será que en estos tiempos estamos viviendo esta apostasía o estas apostasías de las que hablaron, que en los tiempos postreros iba a haber apostasía? ¿Qué quiere decir? Se iba a renegar de Dios. Se iba a un lado la obra de Dios, la persona de Dios, y hacer o responder como estos hombres: Señor, por demás es servirte a ti. Pues, ¿qué nos aprovecha? ¿Verdad? ¿Qué me aprovecha ir todos los domingos o escuchar todas las veces la palabra de Dios? Pues si Dios no me contesta, si Dios no me habla, si los hermanos no me apoyan, no me ayudan, en fin. Todo esto puede el día de hoy estar en el corazón de hombres y mujeres que en un tiempo sirvieron al Señor y hoy se sienten defraudados por Dios. Dios nunca va a defraudar a su iglesia ni a su pueblo. Pero estos hombres se sentían. De ahora en adelante, ellos dicen, llamaremos, verso 5. 15. Bienaventurados son los soberbios. Verso 15, perdón, 15. Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y ¿qué dice? Escapar. Y escaparon. Claro. Miren, esto está en el corazón, o puede estar en nuestro corazón cuando vemos al impío que está progresando. Cuando vemos a aquellos que son tremendos en ese sentido. ¿Cuál es el clamor? Usted fue a afirmar ahora cuando le preguntaron si había que enjuiciar a los expresidentes. ¿Se acuerdan que se pusieron mesitas, verdad? Uh-huh. ¿Usted sí fue? ¿Pasó por ahí? ¿Había alguna? Tuvo la oportunidad de ir a afirmar, de decir, yo soy de izquierda, y órale, los expresidentes a juicio. Yo me acordé hasta las 12 de la noche, dije, ya no pasé, ¿verdad? Así porque era un domingo, ¿se acuerdan? Hace como 2 meses. ¿Hay que enviar a los expresidentes, sí o no? Ok, así estaba. Y dice uno, no, sí, es que ellos nos hicieron y tantas cosas.
Ajá. Y es que el impío debe morir, y es más, ellos progresan, ellos tienen todo, ellos miren, el Peña se anda paseando en Italia, el otro está en su casa y cena, está arraigado, pero sale a comer como Juan en su casa, y el otro, así se piensa, ¿no? Está prosperando el impío, el que no ama a Dios, todo eso. Y este pueblo tenía ese pensamiento. Los soberbios son bienaventurados. Entonces, ¿de qué sirve buscar a Dios si el mal está triunfando? Ajá. El profeta estaba horrorizado de oír todo esto, hermanos. Estaba horrorizado al oír al pueblo hablar así. Sí, hermano. ¿Alguien? Yo también noto en esta lectura bíblica que estamos realizando, ajá, cómo es que el pecado nos llega, el pecado y la desobediencia nos puede llevar a una ceguera espiritual absoluta de no reconocimiento en nosotros mismos de lo que le estamos haciendo a Dios. Como aquí dice, y dijisteis que hemos hablado contra ti, totalmente ciegos, hermanos, por la situación de pecado y desobediencia a Jehová de los ejércitos. Y dicen todavía más, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso habla totalmente de una ceguera espiritual, hermano. Definitivamente, gracias Miguel, definitivamente. Porque eran el pueblo de la promesa y tenían todo de parte de Dios, y la historia les estaba enseñando cómo Dios los había librado. Había un hombre hace tiempo, era esposo de una hermana, era joven, a él le gustaba mucho el fútbol, y en ese tiempo nosotros teníamos un equipo de fútbol en la iglesia y jugábamos, y él se unía con nosotros y todo ello. Y era apasionado, y cuando lo invitábamos estaba ahí. No quería estar en las reuniones del culto ni con su esposa, le daba permiso y todo eso, y en fin. Pero convivía con nosotros. Su papá partió con el Señor. Y a él le dolió tanto que, platicando con él, él me dijo, es que no es justo, pastor. No entiendo a Dios. ¿Por qué hizo esto? Y yo le decía, es que no lo entiendes y nunca lo vas a entender, porque el propósito de Dios no es que le entendamos, sino que creamos en Él. Y él estaba muy enojado, muy airado, y hacía preguntas así de este tipo, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios fue injusto conmigo?, decía. Este hombre sufría mucho de depresión y de soledad, era hijo único. Entonces, a veces la gente por esa circunstancia reniega de Dios o habla mal delante de Dios, y lo peor del caso es que a veces hay cristianos que, si Dios no les contestó una petición, o Dios no obró en sus vidas, o pasaron situaciones muy fuertes, comienzan a decir, pero es que, pues, ¿para qué buscar a Dios en estos tiempos? Si de todas maneras se llevó a mi papá, se llevó a mi mamá, se llevó a mi hermana, a mi esposa, entonces, ¿de qué sirve buscar a Dios? Hablamos cosas violentas. ¿Es cierto? Hablamos cosas violentas. Por eso el Señor decía, contra mí han hablado cosas violentas, cosas que no son ciertas. Dios verdaderamente, yo me pongo a pensar, hermanos, coloquemos el pensamiento en este momento en cómo se sentiría el Señor ahí, hablando con Malaquías y diciéndole, Malaquías, este pueblo no está conmigo. Mi pueblo no está conmigo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Está lejos de mí. Era un pensamiento de mal gusto, una actitud de caos total. Con toda razón el Señor decía, han hablado mal de mí. Sí, han hablado mal de mí. Mal de mí. Fui a un funeral hace tiempo, y el funeral era el de un pastor.
Y este pastor, que era nuevo en el pastorado, este hermano, y se le había encargado una iglesia que necesitaba un líder, pastor, pues después de unos 2 años él falleció, estaba enfermo y falleció. Y recuerdo que una de sus hijas mayores había tanto dolor y desgarro en su corazón que no dejaban que sacaran el féretro para la carroza. Y se agarró de ahí, empezó a gritar y a decir: Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no le diste más? En fin, tantas cosas. Con el tiempo, platicando con uno de los hijos, decía que de toda la familia, de todos los hermanos, ella era la única que llevaba una mala relación con su padre y no tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con él antes de morir, y por eso era su dolor, reclamándole a Dios. Remordimiento. Sí, sí. Y como dice Miguel y dice aquí la palabra, cosas violentas se hablan en contra de Dios. Hoy en día, por eso decía el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Entonces, estos eran los arrogantes, al grado de decir, son felices los soberbios. Verso 15, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es decir, probaron a Dios, lo tentaron, lo provocaron a ir a Dios y miren, fácil salieron. Cuidado, porque solamente un corazón lleno de maldad puede hablar así. Así es. Doy unas citas para que las busquen con calma. Salmo 73, 12, Salmo 95, 9 y Job 21, 14 apoyan este verso que estamos viendo, el verso 15. Pero hay una sorpresa. Es Job 21, 14, Salmo 95, 9 y Salmo 73, 12. Pero hay una sorpresa, hermanos, del verso 16 al 18. Hay sorpresas de Dios y aquí es donde Dios sorprende a su iglesia, a su pueblo, a nosotros. Había un remanente. Job 21, ¿qué, perdón? Job 21, 14. Ya. Había un remanente que hablaban bien de Dios, diciendo que respetaban su nombre. Verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un grupo fiel, siempre va a haber hombres y mujeres que estén ahí en la brecha, hermanos. Va a haber alguien que se ponga y clame a Dios. Dice el Señor, sí los hay. Y Dios estuvo atento a sus palabras y hubo reconocimiento y alabanza a Dios al grado de escribir un libro para que quedara el registro de los fieles. Y entonces estos fieles, Dios los tomó en cuenta. ¿Se acuerdan que Elías dijo, Señor, tengo un vivo celo por ti? Me están persiguiendo y pensaba que era el único, pensaba que era la última Coca-Cola en el desierto, como decimos, ¿no? Ajá. ¿Y qué dice el Señor? No, Elías, estás tú aquí y aquí no me sirves, tienes que salir. Y quiero decirte que hay un remanente y hay hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas y que están ante los Baales, no las han doblado y son fieles a mí. Dice el verso aquí, que había gente que temía a Dios. Sí, sí los hay, ¿no? Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia que se sostiene y se mantiene en medio de las tinieblas. El día de hoy se mantiene para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Por eso no nos congregamos simplemente por congregarnos, así de decir, pues órale, nos reunimos, qué bonita amistad, compañerismo. No, la iglesia tiene un propósito, la comunión tiene un propósito. Recuerden que Hechos 2, cuando habla de la iglesia, de las reuniones en casas, dice, tenían todas las cosas en común, compartían el pan, estaban orando juntos, se ministraban, cantaban, oraban, hablaban de Cristo.
De eso se trata, es ese remanente. Por eso Dios está atento a las palabras de sus hijos que le buscan, que le reconocen y le alaban en todo momento. El día que el Señor actúe, las cosas serán diferentes. Verso 17. Serán para mí especial tesoro, y a esto le llamamos misericordia y oportunidad de Dios. Misericordia y oportunidad. El día que el Señor actúe, las cosas serán diferentes. Una versión distinta menciona y dice: ellos serán mis preferidos en el día postrero. Serán mi especial tesoro, misericordia y oportunidad, y yo los perdonaré. Los perdonaré. ¿No serán los redimidos? Así es. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverá nación cantando. Esto, el Señor estaba hablando del tiempo futuro, porque había que colocar la justicia de Dios, el sol de justicia que menciona en el capítulo 4, porque el sol irradia. Entonces dice: ustedes son mi especial tesoro. ¿Quiénes? Los fieles. Los fieles. Los voy a perdonar como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Recuerden Ezequiel 18. No quiero la muerte del impío. No, hermanos, dice el Señor. No. Estos hombres, si se hubieran arrepentido y hubieran regresado al Señor, otro gallo les hubiera cantado a la nación de Israel, pero no fue así, porque se desviaron totalmente. El cristianismo, hermanos, hablando ya de nosotros, el cristiano es una posesión valiosa para el Señor. Usted y yo valemos mucho en las manos de Dios. Llegará el día en que Dios va a actuar y que el Señor sea temido por todos los hombres. Sofonías 1:15 al 18 nos habla de este temor. Estaba anunciando la venida del Mesías y tenía que venir ese mensajero, ese precursor, a anunciar al sol de justicia. Así es de que, hermanos, termina este verso 18, esta porción en el verso 18 diciendo: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Se dará el hombre cuenta de esa diferencia, de aquel que toma en cuenta a Dios en todo. Esta es la invitación siempre para nosotros, hermanas y hermanos. Tomemos al Señor en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. Hagámoslo. Amén. 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 Es bendición de Dios. Él lo ha dicho, para que la justicia de Dios quede cumplida. Salmo 58:11. Y entonces veamos cómo Dios está actuando, ¿sí?, en los tiempos oportunos. El tiempo de Cristo, en el caso del texto, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo viniese a través de la predicación de Juan el Bautista, se estaba preparando el camino. Triste es ver a una nación que es el pueblo de Dios, hablando así, en contra de Dios. Por eso que hemos leído el libro de Malaquías, cuando vemos el engaño y la infidelidad del pueblo, el Señor dijo: me engañaron en los sacrificios, en las ofrendas, me engañaron y no me dieron la honra. Entonces el Señor sí estaba hablando duramente a este pueblo, un pueblo rebelde. Muy bien, hermanos, ¿alguien quiere comentar algo más? Si tiene la oportunidad acerca de Malaquías. El próximo miércoles leemos el capítulo 4 y terminamos con Malaquías nuevamente. Y bueno, si se dan cuenta, en el contexto de los profetas menores, los que hemos visto, que es Ageo y Malaquías, qué interesante es la actuación de Dios, el amor de Dios a una nación que estaba siempre fallando, pecando.
Por eso el Señor dice, no quiero la muerte del impío, quiero que se restauren, se restablezcan. Y cuando vemos la obra de Dios a través de Jesucristo y en lo que es el Evangelio, les dice, prediquen lo que ustedes han comentado hace un momento. Señor, dame esa vida, dame el tiempo para predicarle a los míos, dame el tiempo para hablarles, dame el tiempo, Señor, para dar testimonio, dame sabiduría para saber dirigir mi vida. Y hermanos, nosotros tenemos la bendición de alabar y de bendecir el nombre de Dios, no como estos hombres arrogantes, sino este remanente que temían a Jehová. Que haya para Dios. Y hermano, Pero también dice, pastor, como usted nos dice y nos recuerda, no nada más el pueblo, nosotros tenemos ese riesgo. así es. Sí, pastor, el Hijo de Dios dice, el Hijo de Dios vino al mundo no para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Todo aquel que se arrepiente, ¿sí? El Señor lo toma y lo bendice, y para él es la salvación. Sí, y aquí, en el versículo 18 que leímos, entre el justo y el malo, el Salmo número 1 tiene mucho que ver con esto. Sí. Sí. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Así es, hermano. Muchas gracias por sus comentarios, hermanos. Qué bendición es estudiar este libro también y tomarle sabor, saber que fue el último libro del Antiguo Testamento. Si usted tiene una Biblia católica, por ejemplo, y la ha consultado, se va a dar cuenta que el libro de Malaquías no está como la nuestra. Está el libro de Malaquías a la mitad y después siguen los libros apócrifos y luego Salmos, Proverbios y los libros sapienciales. Está diferente. Sin embargo, cuando usted lo lee en otra versión también, no importa que sea católica, va a encontrar la riqueza de la literatura hebrea a través de el libro. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, sígalo estudiando, hermanos, sígalo leyendo. Hay mucha enseñanza práctica para nosotros. Y qué mejor es saber que si ahora que somos hijos de Dios podemos levantar la voz y decir, gracias, gracias, Señor. Te honramos, te glorificamos, te bendecimos, porque has sido bueno con nosotros. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y nos despedimos de esta reunión que el Señor nos da. Siempre hemos querido terminar a las 9:15, antes de las 9:15, pero se nos va el tiempo, hermanos, con todo esto. Y bueno, pues tenemos las peticiones, gratitudes para estar orando en la semana. Hermanos, no dejen de orar por lo que tienen ahí a la mano, por lo que han escuchado, por lo que nos manda Heidi cada día para orar por esa petición, y por el domingo, que el Señor nos ayude a preparando el culto, preparando las actividades, y que el Señor sea glorificado a través de lo que somos y a través de lo que hacemos. Amén. Amén. Quiere orar para despedirnos en esta noche. Gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Que alguien nos despida en oración en esta hora, que levante la mano y diga, yo quiero orar para despedir esta reunión donde Cristo está. A ver, alguien que no ha orado, alguien que no ha tenido, hermana Elba, que nuestra hermanita Elba nos despida en oración. Gracias a todas, a todos, hermanos. Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Antes de empezar mi oración, quiero pedir una disculpa porque yo estaba cuidando a mi mamá y no podía entrar a la oración. Ahorita ya entraron mis hermanas a estar con ella y no me fue posible, pero con mucho amor y mucho cariño voy a hacer la oración. Amén. Gracias, bienvenida, hermana. Querido Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias, Padre, por estos momentos hermosos que sabemos que tú eres el que nos convocas y tú nos motivas a estar aquí contigo, Señor. Estamos seguros que aquí estás presente y estás gozándote de todo lo que en esta
en esta hora de oración en México, Señor. Es una hora muy hermosa, muy motivadora, muy que nos llama, que nos incita, que nos convida a estar. Nadie nos obliga, sino a estar en tu presencia, Padre amado, porque es los momentos más hermosos en los que sentimos ese gozo de estar contigo. Gracias te damos por todos los hermanos que pueden asistir y te pedimos por los que no han podido asistir por algunas circunstancias, Señor. Te pedimos bendiciones para todos, para los que están presentes y para los que no están presentes, Padre, pero sabemos que tú cuidas de tu pueblo en todo momento. Sentimos, Señor, sentimos tu presencia, sentimos tu protección, Señor. Yo quiero dar gracias aprovechando esto porque he recibido unas noticias de mis hijos que están allá en Chicago, sobre todo lo que está pasando con mis nietos. Yo en todo momento pongo en tus benditas manos a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, por todos los detalles que ellos están pasando en su proceso de las escuelas. Y he tenido muy bonitas noticias de ellos en donde veo, Señor, tu presencia. Veo cómo mis oraciones no son en vano y mi fe es grande y llegan hasta donde esté el último de mis nietos, que una está hasta en Europa, pero todos están reportando bien y yo te doy las gracias, Señor. Yo creo que así como yo, todos los hermanos que están aquí y todos los que estuvieron el domingo en el servicio, Señor, nos hizo llorar todos los testimonios que estuvieron pasando, Padre, donde vemos que esta iglesia es una iglesia muy bendecida, donde sentimos tu presencia, Padre amado, sentimos tus cuidados y te pedimos, Señor, por toda la gente, los seres humanos, señores, en todo el mundo, que han estado, pues, recibiendo lecciones, que han perdido familiares, pero sabemos que tú tienes un propósito para cada situación que se presenta, Padre amado. Y para nosotros, la oportunidad de compartir tu palabra, que eso es lo que en todo momento nos pide, Señor, que tu palabra llegue hasta el último rincón del universo, que nosotros podamos, y ahorita con el internet, Señor, se está expandiendo a donde quiera que uno quiera llevar tu palabra, se puede, Padre amado, porque has abierto las puertas para que tu palabra llegue hasta el último rincón como los has pedido. Padre, todo esto te agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado y nos retiramos contentos y gozosos por estar contigo. Gracias, Padre amado. Gracias. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Les recomiendo